Muy buenas noches, El Salvador, un gusto saludarlos. Soy Sergio Méndez. Bienvenidos esta noche de jueves a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, noche de análisis, muy pero muy esperada, por supuesto, por parte del pueblo salvadoreño. Vamos a estar abordando esta noche el tema del transporte público de pasajeros, y es que esta semana tuvimos al ministro el día lunes, el día martes a empresarios del transporte público de pasajeros, y el día de ayer, como usted se pudo percatar, conversamos con ex viceministro de Transporte. Esta noche con nuestros analistas vamos a abordar esta temática. Vamos a hablar de la situación también, señores, de inseguridad en nuestro país, que vive hoy por hoy y que por supuesto tiene a todos los salvadoreños muy pero muy preocupados. Fiscalía General de la República investiga nexos de alcaldes y de otros funcionarios con las pandillas, entre otros temas. Esa es nuestra propuesta. Con gusto en estudio, don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, placer saludarlo. Un abrazo, Sergio. Gracias. Don Mauricio Meyer, señores, un placer, don Mauricio. Igualmente, Sergio, gracias. Andaba de viaje, me dijeron, sí, para que vea que lo tenemos controlado. En Santa Tecla. En Santa Tecla. Sí. Bueno, andaba bien sí, cerca porque el doctor Oscar Godoy andaba allá en Santa Ana. Doctor Godoy, un placer. Mucho gusto. Un gusto. Señores, saludamos a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Bueno, señores, vamos a hablar del tema criminalidad, delincuencia en nuestro país. 125 homicidios en 3 días, luego de considerar que el domingo era el día más violento de El Salvador en los últimos 23 años, con 40 asesinatos. El día lunes y martes pasado lo superaron, al reportarse 42 y 43 asesinatos respectivamente, los días en los cuales acabamos de comentar. Este jueves, en 2 horas, las autoridades contabilizan 13 muertos. ¿Hacia dónde vamos en el tema de seguridad, don Dagoberto, don Mauricio, doctor Godoy, amigos televidentes? Porque su opinión es importantísima, no cuenta, es importante, que es diferente en 8 en punto. Y es que el gobierno no estuvo de acuerdo en la iniciativa de los estados de sitio. Arranco con usted, por favor. Bueno, quiero enviar un saludo a Gladys y a sus hijos de la Universidad Luterana, del restaurante. Manténganse bien, manténganse bien. Esos frijoles son excelentes. Es muy complicada la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que para resolver el problema de Siria están exigiendo el fin del gobierno de Bashar al-Assad. Cualquier salida y cualquier solución a la guerra en Siria tiene que ser con Bashar al-Assad. Si no, el desastre es mayor. Agradezco la elegancia y el honor del doctor Roberto Badía Montalvo. Él es autor de este libro que se llama Las grandes civilizaciones e imperios de la antigüedad. Un estudio afanoso, minucioso, brillante. Él trabaja y elabora esto desde Barcelona. Muchas gracias, doctor Badía. Y miren, en el tema de la sequía, no se trata simplemente de sequía, se trata de un cambio de juego de parte del planeta. Y sepamos que el tiempo que nosotros conocemos jamás volverá. Y de lo que se trata es que nosotros como sociedad cambiemos el juego, cambiemos la agricultura, cambiemos la manera de hacer las cosas que hemos estado haciéndolo hasta hoy, cambiemos las cosechas y nuestra relación con el territorio. No habrá otra oportunidad, no habrá otro momento. Ahora, es que en realidad no se trata de un problema de seguridad, para nada. Tampoco se trata de un problema de violencia, para nada. La violencia es una característica del Estado, solo que el Estado resulta ser la violencia organizada, legalizada, por lo menos legalizada. Se trata de un problema de guerra. Es una guerra social que nace justamente en los momentos en que termina la guerra civil.
cuando una parte de la cúpula insurgente negocia una serie de acuerdos con la oligarquía para establecer un modelo económico neoliberal salvaje que genera una exclusión económica y social. De eso se trata. Han pasado 25 años y el abordaje y la solución de esto supone un desmontaje de todo ese esfuerzo de afrontar la exclusión. Primer punto de la salida: desmontar y montar. Este es un problema político. Hay que desmontar esta guerra y montar los fundamentos de una nueva economía, recuperar al Estado y una nueva sociedad. La salida es política y militar en ciertos aspectos, pero la esencia de la solución es política. Tercer aspecto: la solución es de largo plazo, de muy largo plazo. Cuarto aspecto: la solución requiere acuerdo amplio y acuerdo mínimo, pero mínimo no en relación con un programa máximo, sino mínimo en relación con la gravedad del problema que tenemos entre manos. Se trata de desintegrar el problema e integrarlo. Y finalmente, se trata de aniquilar en el problema las condiciones que permiten la reproducción de esa fuerza. ¿Cuál es la extensión de toda esa fuerza que hoy se enfrenta al Estado? Son más de 500,000 personas. Más de 500,000 personas. Por eso es que esto no puede ser similar o asimilado al esfuerzo guerrillero que nosotros hicimos hace como 25 años. Nosotros éramos poquitos, hoy somos 500,000 personas. Nosotros estábamos en la montaña, nosotros éramos profesionales. Todo esto está en las comunidades, en su casa, 500,000 personas. El abordaje requiere estos pasos a los que me he referido, todos de manera sincrónica. Esta es una guerra de mercado, que depende del mercado, que toma su inspiración del mercado, su filosofía del mercado, su metodología del mercado. No hay humanismo igual que el mercado. Nadie tiene valor excepto el que es consumidor, igual que el mercado. Pelea en el territorio igualito que el mercado, que también pelea en un territorio. No hay Estado. Para el mercado no hay Estado. Es el mercado el que sustituye al Estado. Es el uso de la fuerza, igual que el mercado. No es un problema de seguridad. Ojalá lo fuera. Don Mauricio, esta semana leí un editorial que me llamó muchísimo la atención, de un amigo, y él decía: ¿dónde está el Consejo de Seguridad? Además de la Marcha Blanca, y que el pastor Carlos Rivas ya no esté, no sé qué otra cosa ha producido. ¿Qué le parece a usted esa aseveración? Sí. Mire, yo creo que en los últimos programas Dagoberto ha comentado que esta es una guerra social, y creo que todos debemos de estar de acuerdo que efectivamente es una guerra social. El contar todos los días el número de muertos, ya sea asesinados, secuestrados, lo que fuera, ya se volvió tan rutinario que ya no impacta en la opinión pública. Pero yo veo el problema de seguridad nuestro, si consideramos que esto es una guerra social, bajo un concepto todavía mucho más grave. ¿Por qué? No puede ser posible que haya un divorcio entre el ministro de Seguridad Pública
la Fiscalía General de la República y el director del Instituto de Medicina Legal. Estos son tres entes que, para comenzar a solucionar nuestro problema, debieran de trabajar unidos. Pero es hasta cierto punto infantil que el fiscal general de la República, en un evento público, ni siquiera se dé la mano con el ministro de Seguridad, el ministro de la Defensa. La Defensa, Munguía Payés. Sí, entonces tuvo que quedarse el ministro de Seguridad Pública en medio, porque ellos dos no se hablan. Segundo, el famoso consejo que tiene como 70 personas de convivencia, porque son buenos para ponerle nombres a las cosas que no quieren que se entiendan. ¿Cómo puede caminar eso? ¿Quién seleccionó a las 70 personas que conforman esa comisión? Y el último golpe ha sido el retiro voluntario de los representantes de la Corte Suprema de Justicia en esta comisión. Miren, lo que voy a decir posiblemente a toda la oposición, porque aquí estamos equivocados todos. La oposición política al gobierno no es Arena. La oposición política al gobierno son todos los partidos políticos que no están gobernando. Lo que sucede es que todos estos partidos no han entendido una tan sola cosa: que el gobierno de la República, tarde o temprano, va a terminar con este problema de inseguridad ciudadana, ya sea con la no comparecencia de toda la oposición. Si estos partidos políticos fueran inteligentes, y están demostrando que no lo son, debieran de apoyar todos los esfuerzos que el gobierno está haciendo para salir del problema en el cual nosotros estamos inmersos. El gobierno, déjeme entenderle, va a terminar tarde o temprano con este problema de los homicidios. Va a terminar con el problema de la guerra social, ya sea que la oposición les ayude o no les ayude. Y fíjese qué torpeza de la oposición. Si el gobierno termina este problema sin la colaboración de la oposición, tienen para quedarse los próximos años. Se quedó fuera de la fiesta. Pero si sucede que la oposición entiende y colabora con el gobierno para que las cosas se resuelvan a corto plazo, pueden tener en 2 años, yo diría, la facilidad de poder decir: si no hubiera sido por nosotros que colaboramos, esto hubiera seguido. ¿Y cómo cree usted que lo van a hacer, don Mauricio? Si yo hablara del partido Arena, la mejor oportunidad que tienen es hoy en septiembre. ¿Por qué? Porque van a cambiar su cúpula. Si se quedan con la misma cúpula que ha manejado los últimos años, se van a equivocar. Todo apunta a que va a seguir el mismo presidente en el COENA. Bueno, se van a equivocar de cabo a rabo por una razón muy sencilla: porque la empresa privada de este país ya no está contenta con lo que Arena está haciendo al no colaborar para que este problema nuestro termine. ¿Por qué? ¿Quiénes son los más afectados económicamente en este problema social? La empresa privada, y por ende sus empleados, y por ende la ciudadanía. Pero si todos nosotros entendemos y hacemos a un lado ese orgullo y empezamos a colaborar y nos unimos todos para terminar a corto plazo este problema social, que yo lo he dicho en todos los programas, este problema social solo tiene 2 soluciones: cortar la comunicación de sus líderes y evitar las extorsiones. ¿Por qué? Porque bien o mal, la Policía Nacional Civil está comenzando a dar resultados. Los resultados económicos. ¿Por qué? La gente se asombra que hay 40 muertos diarios. Si es que estamos en una guerra. ¿En qué guerra no hay muertos? ¿Y cuál es un punto de referencia para determinar que está dando resultados? Ahorita, en la actualidad. Eso es lo que se llama inteligencia política. Eso nunca se divulga, pero los resultados tarde o temprano se van a comenzar a ver. Y eso lo conoce Dagoberto posiblemente, porque él lo ha explicado muy bien. El movimiento guerrillero no es el mismo que el movimiento social, pero en el fondo es lo mismo. Los objetivos
fueron diferentes, pero en el fondo el accionar sigue siendo el mismo. Yo lo único que diría es, la oposición de este país debe de entender que tienen que ayudarle al gobierno, porque el gobierno va a terminar con este problema, ya sea con la colaboración de la oposición o sin la colaboración de ellos, porque el gobierno puede obtener otro tipo de ayudas, no la de la empresa privada como Giuliani y sus 3 millones de dólares, no. La comunidad internacional va a entender que a este país se le ayuda, y se le ayuda terminando el problema social que tenemos. Doctor Godoy, un pastor evangélico muere el día de ayer de la Iglesia Compás. Por su parte, el ministro Benito Lara manifestó, cuando nosotros nos sentamos con la gente de organizaciones internacionales y les explicamos la situación, ellos hasta nos dicen, mire, de verdad que ustedes están haciendo muy bien las cosas y están avanzando. Yo le pregunto paralelamente, porque usted y usted lo mencionaron, ya más adelante vamos a mencionar otros elementos. El fiscal general de la República ha manifestado que está investigando a alcaldes, funcionarios y otras personas por sospechas de vinculación con pandillas en el país. El señor fiscal en su momento le llamó una tregua hipócrita. La pregunta de todo esto es que si en algún momento nosotros vemos funcionarios, porque ya me lo han dicho, de otro partido político, porque tendría que ser parejo. Muchos dicen el ministro de la Defensa Nacional ahora, antes ministro de Justicia, y otros dicen también hay que meter en todo esto al expresidente Funes, porque le guste o no le guste, no solamente fue un simple facilitador. ¿Por qué? Porque me consta, porque el señor Sánchez Serén lo dijo. Por favor. Bueno, a veces yo parezco apocalíptico en el sentido de que en lugar de generar esperanza, problematizo más una situación que mis colegas la han explicado de un modo y yo la explico de otra. Para Mauricio Meyer, el gobierno va a terminar con este problema. El planteamiento que hizo Dago también hace una carga sobre el mercado, pero yo voy a centrar la carga sobre funcionarios, instituciones, estrategias, tácticas y enfoques que son los que están fallando. En primer lugar, si nosotros revisamos el discurso en materia de seguridad de los últimos 20, 15, 12, 10, 5, 1 año, vamos a encontrar que de manera recurrente los funcionarios están diciendo lo mismo. Las instituciones están actuando igual. Las estrategias y tácticas en el terreno son las mismas. Lo que ha cambiado en este contexto es el tipo de problema. La violencia que mis colegas llaman guerra, la delincuencia que estamos analizando hoy, está teniendo cambios de calidad que vale la pena observar. En primer lugar, ya no se trata de la mera violencia ingenua de cipotes, tampoco se trata de la violencia de pandillas, sino que se trata de crimen organizado en estructuras altamente eficientes que gradualmente se van perfeccionando. Los grupos delincuenciales ahora tienen más capacidad estratégica, más capacidad táctica, tienen un mejor lineamiento táctico y tienen también una concepción, quizás no ideológica en el sentido de las ideologías tradicionales, pero sí tienen un enfoque y un criterio para diferenciar al enemigo y para tener el propósito y la pretensión clara de toparlo a la pared y forzarlo a lo que ellos quieren. En este sentido, esta violencia va acumulando también factores de poder fáctico, controlan más territorio, han involucrado a mucha más gente en las estructuras de trabajo en el territorio, han acumulado más recursos financieros, económicos, tecnológicos incluso, para poder hacer una delincuencia un poco más sistematizada. Estamos ante un contexto de sistematización política de la violencia en la que en algunos momentos grupos políticos con pretensión electoral también han utilizado a estas estructuras y a esta violencia para hacer elecciones. El problema es que esta delincuencia está evolucionando a convertirse en estructuras que pueden tener pretensión política porque han medido
que la violencia, el terror, el miedo pueden redituarles poder fáctico, y esa energía no la van a detener con los mismos funcionarios, con las mismas instituciones, con los mismos enfoques, con las mismas estrategias y las mismas tácticas. El tal Consejo de Seguridad Ciudadana es una falacia, y lo digo con toda la responsabilidad que pueda implicar para mí decirlo. Es un consejo de personas muy buena gente todas, que vienen de instituciones buenas todas, pero que en materia de seguridad no están dando una. Primero, porque no tienen claridad de la diferencia teórica de los diferentes enfoques de la seguridad. Aquí ya fracasó la estrategia de seguridad pública. Medio mundo está ya demandando una estrategia de seguridad nacional. ¿Qué implica eso? Definirse entre un modelo y otro que puede entrar en un antagonismo con las concepciones ideológicas que tiene el FMLN y el gobierno. El FMLN y el gobierno no van a dar el siguiente paso en materia de seguridad desde la concepción teórica que estoy mostrando, porque precisamente entra en una contradicción con su concepción ideológica tradicional, y esa es la gran trampa en que se encuentran. Un Consejo de Seguridad, una institucionalidad que no tiene expertos que puedan entender el cambio sociológico en este modelo de guerra, que pasa de ser de una guerra simple de pandillas a ser una guerra típica de movimiento, con una estrategia clara que está en los manuales incluso, que le permite a uno anticipar que este modelo de violencia en El Salvador bien se puede conducir hacia los modelos de violencia que hay en Etiopía, que hay en Colombia y que hay en México. Uno puede asegurar en este momento que el modelo de delincuencia al que nos estamos refiriendo va a evolucionar hacia sabotaje económico, hacia sabotaje político y hacia mayor presión social para asegurar poder en el terreno. Estos funcionarios, estos modelos de institución no pueden por hoy con ese tipo de violencia. Ok, de lo que usted dijo, Mauricio, voy a ir a una pausa y más adelante se lo voy a presentar en la participación ciudadana Ismael Anaya. Lo que pasa, don Mauricio, es que la ayuda que pide este gobierno a la oposición es más dinero, pero no quiere que se fiscalice cómo lo va a utilizar al final. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Don Mauricio Meyer se sintió aludido, me recuerda a alguien usted, pero bueno, cuénteme. Es que como les dije, estoy sentado en la silla del doctor Dairese y entonces se peleaba con todo aquí, entonces ya estoy igual. Yo no me estaba refiriendo a él, un saludo. Mire, con lo que decía el doctor Godoy, nada más quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo que este gobierno tarde o temprano va a terminar con el problema, no estoy diciendo que lo va a hacer con los funcionarios actuales. Yo creo que lo que dice Óscar es correcto. Los funcionarios actuales posiblemente no tengan la capacidad para terminar este problema, y el gobierno se va a dar cuenta que necesita mejorar su manera de accionar. Entonces, eso es algo que quiero que quede claro, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. Los funcionarios van a tener que cambiar, pero sí, insisto, si toda la oposición y nosotros como ciudadanos colaboramos con este país, el problema termina muy rápido. Perfecto. Saludamos a Caja de Crédito de Colón y a todos los amigos televidentes que con su participación ciudadana dentro y fuera del territorio salvadoreño nos acompañan. Nos desplazamos, señores, para darle lectura a lo que usted opina, porque aquí no es importante, es lo que vale acá en 8 en Punto. Su participación. Lulaza, ¿qué opinan que después de 40 vidas perdidas diarias el ministro diga que la política de seguridad es la correcta? Libertades SB, muchísimas gracias. ¿Qué opinan, invitados, de declaración del señor Florentín Meléndez al decir que no tiene tiempo para reunirse con Comisión de Seguridad? Moisés Rivera, muchísimas gracias, Moisés. Nos han inculcado miedo para vendernos seguridad. Así es la lógica empresarial de este rubro. Ivette María, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que tuvo que haber sucedido luego de los acuerdos de paz? Pregunta, nueva economía de inclusión. Don Dago, esa pregunta va para usted tiene la culpa. Opinando en El Salvador,
no es una guerra social, se trata de la instrumentalización de la violencia social para fines criminales, generando anarquía, opinando, ya está hablando igual que don Dagoberto Gutiérrez. Más abajo, Lulaza sigue opinando. Dice, aquí todos jalan para su lado y todos buscan intereses propios. Hasta que nos pongamos de acuerdo como nación, vamos a funcionar. Por efectos de tiempo, damos paso a nuestros analistas, don Dagoberto Gutiérrez, y nos incorporamos al estudio. Por favor. El tema de la seguridad es crucial para toda la sociedad. Es un problema político en donde cada persona sabe a qué atenerse y qué es lo que ocurre si se presentan determinadas circunstancias. Esa es la seguridad. Claro que en esta coyuntura, cuando uno mira Consejo Nacional de Seguridad, uno se pregunta, ¿la seguridad de quién? Porque de repente se trata de la seguridad del Estado. Y no es esa la seguridad que a uno le quita el sueño, no. Es, por ejemplo, la seguridad que deviene de la crisis del ambiente, de la crisis de agua, de las altas temperaturas. Allí hay un problema de seguridad, pero no es la seguridad del Estado. Cuando el Estado se pone en el centro, es donde en circunstancias como esta aparece la idea del régimen de excepción. El Estado está amenazado. Y hay una enumeración de circunstancias en donde el Estado puede, fíjate cómo dice la Constitución, suspender las garantías. No, la Constitución no establece quitar derechos, no, sino ni garantías. Esta es elegancia jurídica, claro. Porque en verdad te quita los derechos, pero estoy diciendo como dice la Constitución, dice suspender las garantías y te menciona los artículos y te establece las condiciones. Pues eso sí es la seguridad del Estado, pero no debe ser la seguridad del Estado. Claro que no debe ser la seguridad del Estado, pero no hay otra seguridad. Aquí no hay otra seguridad. Hay una lucha en donde se enfrentan a estas fuerzas a las que nos estamos refiriendo. Estas fuerzas que son políticas, que son económicas, con un inmenso poder económico que viene de la renta, ojo, que son militares, que están enfrentadas al Estado expresamente. Estas fuerzas tienen condiciones para ser debatidas en un Consejo Nacional de Seguridad que no tiene poder para eso, que no tiene proyecto para eso, no. Y uno llega a entender la razón de la gente de la Corte Suprema de Justicia de retirarse de allí. Además, es una comisión del Ejecutivo. Y si esta comisión toma una decisión y eso obliga a la Corte Suprema de Justicia, no. La Constitución dice en esta parte que los órganos colaborarán entre sí en el desempeño de sus funciones. El texto de la Constitución donde aborda la relación de los poderes es maravilloso, pero al final dice: colaborarán entre sí en el desempeño de sus funciones. Me parece bien. Okay. Me parece bien que se haya retirado. Sí. Doctor Godoy, por favor. Bueno, cuando yo digo que ha fracasado la estrategia de seguridad pública y que lo que hay son fallas conceptuales para entender el tema de la seguridad, estoy señalando las grandes fallas a nivel teórico. Y en ese Consejo de Seguridad hay como 60, pero que hubieran 1000. Si ellos siguen con las fallas conceptuales, van a seguir reproduciendo estas fallas a las que nos hemos referido. Cuando uno analiza con seriedad el documento o el gran plan País Seguro, es una falacia teórica concreta que no soporta ningún análisis riguroso a partir de las teorías de la seguridad. Porque País Seguro confunde términos y enfoques fundamentales. Por ejemplo,
en algún momento habla de seguridad ciudadana, pero a veces habla de seguridad pública. Eso es una falla terrible. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana tiene que ver con una amenaza concreta. El bien amenazado son los derechos civiles y políticos de un sujeto que se llama ciudadanía, pero la seguridad pública se enfrenta a una amenaza concreta a la vida y a los bienes de las personas. Ese es el sujeto. Pero en el caso de la seguridad nacional, el bien amenazado es los grandes objetivos nacionales, el territorio, la soberanía, y el sujeto es el Estado, como bien lo mencionaba Dagoberto. Pero hay otro campo de la seguridad que se utiliza hoy en día, que es la seguridad democrática, donde el bien amenazado es la democracia y el sujeto es el régimen. Por lo tanto, los ámbitos son diferentes, los enfoques son diferentes, las amenazas son diferentes, por lo tanto, los actores son diferentes. En el caso de seguridad ciudadana, los actores concretos son las organizaciones civiles, los liderazgos académicos, los liderazgos eclesiales, los partidos políticos y algunas instituciones democráticas del Estado. Pero en el caso de la seguridad pública es un tema que le corresponde enfáticamente a las policías, las fiscalías, al Ministerio Público, al sistema judicial, a los jueces en concreto. Y en seguridad nacional, el responsable es el sistema de defensa nacional, con énfasis en el Ministerio de la Defensa y con la figura predominante del ministro de Defensa. Si eso no se comprende, lo que encontramos es una acción ecléctica, entendido lo ecléctico como un remiendo de cada cosa sin entender las diferencias conceptuales. Una estrategia y una política pública de seguridad debe diferenciar estos ámbitos en materia de seguridad y debe articularlo de una manera técnica con un enfoque científico, entendido que el enfoque científico deviene de hacer un análisis en el terreno de las causas, las tendencias y el estado de las violencias y de las delincuencias, porque cuando uno analiza un estado como El Salvador, uno debe entender que hay violencias y hay delincuencias, porque todas están ligadas a una cantidad de amenazas posibles, y mientras eso no se comprenda, ninguna comisión como la actual va a poder enfrentar el problema, ningún funcionario como los actuales va a entender el problema, y una institucionalidad que ya agotó esa energía que le dieron los acuerdos de paz, no vamos a tener respuesta en lo inmediato. Ok, saludamos a publicidad, volvemos en segundos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de ACOVID de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVID de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, estamos de regreso. Don Mauricio, nos quedamos pendientes con su análisis, por favor. Mire, yo creo que el problema que tiene nuestro país es que no ha establecido prioridades. Para muchos las prioridades son el Chaparral, para otros las prioridades son Selenel, para otros las prioridades son la Diego de Holguín, para otros las prioridades es el Citrans, y se les olvida la prioridad mayor, que es lo que estamos viviendo todos los días, la violencia diaria. Yo creo que si todo el país, todas las instituciones entendiéramos que no podemos tomar cada uno de esos problemas y resolverlos, porque lo que hacemos es dispersarnos. Pero si todos entendemos que solo existe un problema en este país, que al resolverlo se resolverán nosotros, y eso es la seguridad de todos los salvadoreños. Cuando hablamos de que hay 30, 40 muertos diarios y que posiblemente sean resultado de esta guerra, puede ser resultado de la violencia común que siempre tuvimos, es una cuestión muy fácil de decir, pero yo lo que quisiera es que quedáramos claros que esto debe de terminar y no debemos de esperar 11 años para que termine, porque ya suficiente hemos tenido. El crecimiento de este fenómeno desde la época de Armando Calderón Sol, que fue cuando comenzó el fenómeno de las maras, seguido con Francisco Flores, que todos recordamos
la parte mediática cuando se fue a meter a los lugares estos, diciendo que luego venimos con Tony Saca, que a los malacates se les acabó la fiesta, y luego aparece un presidente que hace una tregua con este grupo. Entonces, no, y luego ahora, año y medio después, que no sabemos en qué estamos. Entonces, yo creo que si entendemos todos que la prioridad de nuestro país es que todos nos pongamos de acuerdo y resolvamos este problema, entonces sí creo yo que estaremos caminando por el camino correcto. Que el tema es, don Dagoberto Gutiérrez, doctor, amigos televidentes, resolver el tema de seguridad y lo demás va a venir por añadidura cuando hay un alto grado de impunidad? Y yo le pregunto a usted, porque usted mencionó casos emblemáticos como el Chaparral, como el tema de la Diego de Holguín, etcétera. Yo le planteo a usted esta cuestionante porque en alguna medida que las maras vean a los políticos que se llevan a su bolsillo toda la plata de la cosa pública del Estado y que no pase absolutamente nada. Yo no estoy dando ideas, pero cualquiera se anima si no va a pasar absolutamente nada y construir su fortuna. No, mire. Entonces, cualquiera se anima, cualquier irresponsable y que no tenga a Dios en su vida. Seamos un poco cínicos en esta situación. ¿A mí en qué me afecta Selenel? ¿A mí en qué me afecta el Citrans? ¿A mí en qué me afecta la Diego de Holguín? A mí sí me afecta la inseguridad que tiene este país, porque media vez no resolvamos este problema, la inversión económica no va a llegar. Ahora, yo no creo de que las maras crean que esa impunidad de los ladrones de cuello blanco sea un camino para que ellos también hagan lo mismo. Para poderlo hacer tienen que llegar a la posición en la que estuvieron estos. ¿Pero no cree usted que el tema de los homicidios es un distractor para hacer otros menesteres, don Mauricio? No, el tema de los homicidios es una realidad. No, claro que es una realidad. Eso no es un elemento distractor. Esa es una realidad que este país tiene. Y yo insisto, tenemos que resolver este problema antes de seguir pensando en delitos de cuello blanco. Tengo poco tiempo, don Dago, por favor. Es que cuando hablamos de seguridad, uno necesita darse cuenta que la seguridad es inseguridad con diferentes rostros. Porque, por ejemplo, una cosa es la seguridad de los empresarios, otra cosa es la seguridad de los empresarios extranjeros, de las empresas transnacionales. Ese es diferente de los empresarios nacionales. Otra cosa es la seguridad de los trabajadores, otra cosa es la seguridad de la gente que anda en la calle, otra es la seguridad de los profesionales. Es decir, que eso de la seguridad tiene muchos rostros. Por eso cuando uno oye la palabra seguridad, uno dice, bueno, hay que precisar. En los documentos que uno conoce de las pandillas, que son pandillas de mercado, uno dice, encuentra ahí, dice, ellos están pidiendo empleo, escuela, salud, centro de diversión. Ajá. ¿Y eso es seguridad? Sí, eso es seguridad. Eso es seguridad. Entonces, o hay seguridad para todos o no hay seguridad para nadie. Y esto es un planteamiento para los señores que son dueños de este país. Si quieren seguridad, muy bien, entonces incorpórense a todos los esfuerzos que hay que hacer para salvar el país. Yo no sé, doctor Godoy, tal vez usted me ayude y le voy a plantear por qué. Porque cuando nosotros venimos y le planteamos a los políticos, mire, hay que crear una CICIG, hombre. ¿Y cuál es el miedo? Pues no, mire, es que hay que combatir las maras, por eso, pero a ustedes también. No, las maras es el problema. No, pero usted no quiere dar detalles de quién le da el dinero. Usted no me quiere decir qué hizo estos fondos. Usted no me quiere, no, pero es que mire, las maras, no, es que hay que combatirlos a ustedes también. O sea, ahí va mi comentario, por favor. Por eso yo hablaba hace un momento de diferentes tipos de delincuencias y de violencias. Hay un teórico, James Gilligan, que habla de que el factor sociológico de la violencia colectiva son las prácticas de humillación de grandes conglomerados. La corrupción humilla, porque pone en manos de unos pocos fulanos
millones y millones de dólares extraídos desde la pobreza. Crimen organizado, institucionalizado, algunas veces en partidos políticos, crimen organizado que llega a copar instituciones y con trajes caros, no como los de nosotros, ¿verdad? Con trajes caros, corbatas caras, vehículos caros y con un buen manejo de marketing se pasean algunos criminales de la corrupción en un país como esto, y eso es humillante para los conglomerados. Esas violencias y esas delincuencias desde arriba tienen reflejo en las violencias desde abajo. Lo risible de esto es que pretendemos que las violencias y las delincuencias de arriba van a resolver el problema de abajo. Aquí estamos ante una situación diferente, instituciones colapsadas. ¿Por qué se justifica la intervención internacional? Porque los mismos no se van a investigar entre ellos, ni se van a meter entre ellos. O ellos escogen a quien los va a investigar. Aquí el paso de una presidencia a otra no es más que un relevo de las prácticas de corrupción. Si aquí hubieran funcionarios capaces para ir a perseguir por el mero indicio, pudiéramos describir exfuncionarios de presidencias, de ministerios, que hace 5 años ganaban 1,100 pesos y comían en el mercado, y ahora tienen la capacidad de gastarse 4 o 5 mil dólares diarios. Y el secreto de Estado encubre esas prácticas de corrupción. Eso es lo vergonzoso de este país. Abajo, la niña Juanita, don Pedro, don Lupe, la niña Rebeca, esa gente que está en el mercado vendiendo carne, tomates, cebollas, la gente que, como hemos dicho, que pasa el día con una sopa Maruchan. Quienes están delgados no porque van al gimnasio, no porque caminan todos los días al trabajo, porque no tienen para el bus. Aquí hay una humillación terrible del aparato de Estado que ha hecho de la corrupción una práctica cultural, y eso trascendió ideologías. La corrupción en este país, que es desbordante, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es de políticos corruptos que se acostumbraron a ese modo de vida, y algunos llegaron al cinismo de encubrirse en el rostro y la imagen de Monseñor Romero para encubrir esa gran corrupción de la que se está hablando hoy. Bueno, vamos a una pausa. Yo creo que a usted la sopa esa lo está patrocinando, señor. Yo no digo el nombre porque soy un canal comercial y por supuesto me van a descontar. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso y me informa mi productora Yorrina García que ya no tenemos tiempo. Cuando uno empieza a agarrar y ni semita le trajo don Dago, no, pero yo mismo me voy a encargar, yo voy a tomar cartas en el asunto. Este tema no va a seguir así. Como yo soy político, no miento, yo no soy político. No, yo no soy, yo no miento, yo no ofrezco lo que no puedo dar. Don Dagoberto, un placer. El próximo jueves le tengo la semita. Sin falta, eso es estratégico. Pero usted le iba a mandar saludos a alguien. Gracias por el café, hombre. Es que la vez pasada, por intermedio de Mauricio, un amigo nos envió un café. ¿En saquitos? Sí. Una bolsita bien elegante, buen café, aromático, de buen sabor. Un abrazo y muchas gracias. Vale, don Mauricio, un placer. Igualmente, Sergio. Espero que las bolsas hayan llegado contadas. Oye, sí. Perfecto, un gusto. Sí. Cuídese, pórtese bien. Nos vemos en la Saludos próxima. en Santana, por Saludos favor. a Coco. Buenas noches. Buenas No llega la mano. Sí, estoy hablando con él más en serio. Perfecto, señores, un gusto. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 20 de agosto del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, señores, que descanse. Si les gustó la entrevista, recomiéndenos. Si no, mejor no diga nada. Que el Señor bendiga a todos.